Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso con la siguiente charla. En la siguiente charla vamos a entender cómo se generan los sismos, qué son las placas tectónicas. Esta charla corre a cargo del maestro Félix Rodrigo Rodríguez Cardoso, que creen, él también es de Colombia, y él es licenciado en Ingeniería Física por la Universidad del Cauca, Colombia. También es maestro en Ciencias de la Tierra por la Universidad Nacional Autónoma de México y candidato a doctor en Ciencias de la Tierra por la UNAM. Ha sido becario en el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, Colombia, y además en el Servicio Sismológico Nacional. Además, también ha sido becario en la Oficina Meteorológica de Islandia. Dice que además de que le gusta mucho la sismología, también le gusta mucho la computación, se dedica a hacer muchos programas en computadora para modelar sismos que ocurren en los volcanes, pero también disfruta mucho escribir y tocar la guitarra. Y tenemos una invitada especial por ahí. Ella es la licenciada Andrea Coronel. Ella es licenciada en Biología por la Universidad del Cauca, también de Colombia, y estudiante de doctorado en Ciencias Biomédicas por la UNAM. Ella se dedica a diseñar nuevos medicamentos que puedan tratar enfermedades como la diabetes. Y también disfruta mucho de hacer ejercicio, como practicar yoga y estudiar fósiles. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, los voy a dejar con ellos. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias. ¿Qué haces? Pues estoy aquí con unos amiguitos y estoy preparando una plática sobre el rompecabezas de las placas tectónicas. Pero, ay, está un poquito complicado, ¿sabes? Mira, estoy aquí viendo todo nuestro planeta y la verdad es que no veo mucho, la verdad, lo veo todo como continuo. Se supone que un rompecabezas, todas las piezas deben encajar para formar una figura, pero no lo veo tan claro, ¿sabes? Así es. A simple vista no parece ser un rompecabezas, pero veamos en detalle. A ver, si tú ves algo, avísame, por favor. Mira, justo ahí, Oh, ay, oye, sí. fíjate, en Sudamérica y África, parecen dos piezas de un rompecabezas. Sí, ¿no? Parecen dos piezas de un rompecabezas. Es como si antes hubieran estado juntas y luego se separaron. Encajan perfectamente. Sí, ahora recuerdo en un museo que alguna vez visité, allí habían algunos fósiles de plantas y animales que se habían encontrado en Sudamérica y también en África, y eran iguales. ¿Fósiles? Sí, fósiles. Son animales que vivieron hace mucho tiempo, pero ahora ya, hoy en día ya no existen. Pero aún así, sus cuerpos quedaron grabados en rocas. Wow, pero entonces, si antes habían animales que vivían en Sudamérica y vivían también en África, pues seguro eran muy buenos nadadores porque podían atravesar todo el océano. Mm, no creo que fueran buenos nadadores. ¿Qué tal si antes vivían juntos en África y Sudamérica y estos dos continentes eran un solo continente? O sea, ¿estás queriendo decir que estaban unidos y luego se separaron? Eso está muy raro porque cuando yo era niño y fui al colegio, siempre han estado así. Es más, si tú dices que antes estaban separados, voy a llamar a mi mamá y le voy a preguntar si cuando ella era niña los continentes estaban así o ya se habían separado o estaban unidos. No lo ¿Ok? sé. Déjame, yo llamo a mi mamá. Hola mamá, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Cómo te ha ido? muy bien, gracias a Dios. Mamá, una pregunta. Cuando tú eras niña y fuiste al colegio, ¿Sudamérica y África estaban unidos o estaban separados cuando tú estudiaste geografía? Cuando yo estudié geografía en una clase, me explicaron que no estaban unidas, que eso hacía tiempos, ya no eran unidas. Ajá. Y entonces, ¿tú crees que cuando mi abuela fue a la escuela también ya estaban separados?
Sí, claro que sí, mi hijo. Sí, porque una Ah, vez yo lo oí comentar a la ok. ¿no? Ah, bueno, Sí, mamá. claro que sí, porque según la profesora de la clase, ella nos hizo ese comentario Ok. y Ah, yo lo bueno, recuerdo mamá. y ella dijo que hacía muchos años. Ajá. Ok. Ah, bueno, mi hijo, Es que estoy aquí con y su Andrea y ella nombre, me, es que ¿cómo estoy está? aquí con Andrea y ella me está diciendo, y estoy con unos amigos y ella me dice que los continentes antes estaban unidos y luego se separaron, pero entonces debió ser mucho antes que cuando tú fuiste al colegio. Voy entonces a averiguar, mamá, Ah, y pues cualquier claro. cosa yo te vuelvo a llamar y te cuento, ¿te parece? Ah, bueno, mi hijo, claro, para yo estar informada también. Bueno, mamá, Sí, te amo pero mucho. hasta donde yo sé, así fue. En una clase, la profesora nos dijo que eso estaba separado desde hace años, años, años. Bueno, Pues, mamá, me ya imagino te que cuento con esa entonces. por lo mismo. Te amo mucho, ya Bueno, te mi llamo. amor, Te amo. Bye, yo bye. también te amo mucho. Bendiciones. Chao, saludos. Oye, pues mira, mi mamá dice que estaban separados desde mucho antes. Entonces, ahí, ¿cómo crees que haya ocurrido? Bueno, pues en el museo yo vi que los fósiles tenían millones de años. ¿Millones de años? Pero si mi mamá fue al colegio hace como 60 años, millones de años son muchísimos ceros. Eso fue antes de que mi mamá, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela fuera al colegio. Así es, Seguramente, inclusive, antes que nosotros, los humanos. así es. De hecho, estos animales existieron antes de que existieran los humanos. En ese entonces no había ni internet, ni edificios, ni aviones, ni seres humanos. ¡Wow! Pero entonces, a ver, déjame entender. ¿Estamos que antes los continentes estaban juntos y de repente se separaron? Sí, quizás se separaron poco a poco durante estos millones de años. ¿Poco a poco? Ah, pero eso suena bastante raro. Un continente moviéndose debe ser muy difícil porque los continentes son muy pesados. Si yo pudiera empujar y separar un continente poco a poco, tendría que hacer mucha fuerza. ¿Te imaginas? ¿Sabes qué? Ahora me acuerdo cuando íbamos de paseo con mi amigo Jesús. ¿Te acuerdas que el coche se averió y que yo tuve Sí, que bajar y empujar el coche porque el coche no quería arrancar? así es. Recuerdo que tuve que hacer muchísimo esfuerzo, tuve que hacer muchísima fuerza para poder empujar el coche. Sí, Era casi imposible empujarlo. Tuve que empujar y empujar y empujar y casi me cansé muchísimo empujándolo. Entonces, si no más para empujar un coche, tengo que hacer muchísima fuerza. Ahora imagínate si tuviera que empujar un edificio o si tuviera que empujar una ciudad o empujar un país o empujar un continente. Sería imposible poder empujar un continente. Ni todas las personas juntas del mundo pudiéramos poder empujar un continente. Suena muy complicado. así es. Pero si te fijas y recuerdas lo que dijo Rafael en la plática de antes, veremos que el manto que está por debajo de la corteza. Ah, pues claro, creo que lo que nos comentó Rafael sí puede ser bastante útil antes que nosotros. Claro, la corteza, que es la capa más superficial, donde están los continentes, donde estamos nosotros, es como si flotaran en el manto y se movieran. Y claro, el manto, como no es tan duro como la corteza, debe permitir que las placas se muevan y naveguen. Es como si la corteza fuera una persona y el manto fuera un barco y los continentes estuvieran navegando sobre ese manto. Así es. Y de hecho, esto podría explicar en parte por qué se mueven o navegan o navegan los continentes. En cualquier caso, no dejan de ser muy pesadas y se deben mover muy despacio. Pues sí, de hecho ahora recuerdo que alguna vez leí en un libro que la corteza se movía centímetros a un año. En ese momento no lo entendí muy bien, pero ahora creo que empieza a tener sentido. ¿Centímetros por año? Eso es muy despacio, se mueven casi lo que crece en la uña en ese mismo tiempo. Sí, parece que se mueven a la misma velocidad que crecieran las uñas. Esto es muy despacio. Quizás eso debe explicar que antes ya estaban separados. O cuando mi abuela era niña, también estaban ya separados. Es tan despacio que nosotros los seres humanos no podemos notar ese movimiento. Así es, debe ser parecido a cómo crecen las plantas o cómo abren las flores. Es tan despacio que nunca nos damos cuenta o nunca percibimos cuando ya han crecido.
pero nos damos solo cuenta cuando ya han abierto o han crecido bastante. Eso es muy buen ejemplo, André. Ahora, si no nos damos cuenta cómo abren las flores, cómo crecen las plantas, ni cómo crecen las uñas, pues mucho menos vamos a detectar el movimiento de una placa tectónica que es mucho más despacio que eso. Bueno, creo que ya tenemos una idea de cómo la corteza es un rompecabezas. Veamos que Sudamérica y África se alejan muy lentamente, pero entonces, ¿habrá más piezas en el rompecabezas? Sí, debe haber muchísimas más, pero ¿sabes qué estaba pensando? Si se mueven tan despacio, ¿cómo nosotros lo podemos medir, ese movimiento? ¿A ti no te causa curiosidad eso? Bueno, sí, eso también lo recuerdo, pero creo que en el celular está la respuesta. Sí, en el celular está la respuesta. De hecho, ahora que tú a mí me lo haces recordar, con la misma tecnología que tenemos en los celulares, podemos medir el movimiento de la corteza. Se llama tecnología GPS. Así como cuando tú te ubicas para buscar una dirección o cuando alguien pide un Uber o pide un domicilio, lo mismo ocurre con los celulares. Conoces tu posición muy exactamente. La pequeñísima diferencia en el caso de la corteza es que los celulares no son tan precisos. Entonces necesitamos unas antenas especiales que se llaman antenas GPS. Esas antenas son capaces de medir pequeñísimos movimientos en la corteza, del orden de centímetros e inclusive milímetros. ¡Wow! Bueno, entonces ahora sí podemos decir que tenemos una idea de cómo se mueve la corteza terrestre. Sí, pero ¿habrá más piezas en el rompecabezas? Porque bueno, ok, tú ya encontraste a Sudamérica y ya encontraste a África, pero yo no veo más continentes que encajen perfectamente. ¿Será que es la única pieza del rompecabezas? Oye, mira, estoy viendo algo aquí extraño en el océano, ¿no? Mira como unas grietas o unas fracturas. Creo que el océano nos puede tener muchas respuestas. De hecho, ¿sabías que en el océano hay montañas, hay abismos, hay cadenas montañosas, muy parecido a como es la Tierra? ¡Wow! ¿En serio? ¿Pero Sí, cómo lo saben si solo nosotros vemos la superficie del agua? esa tienes muchísima razón. El océano es muy desconocido para nosotros las personas. De hecho, creo que sabemos más de la superficie de Marte que del fondo de nuestro propio océano. Pero nuestros científicos son muy inteligentes y han creado una técnica que se llama batimetría y así podemos saber qué hay en el fondo del océano. ¿Batimetría? Sí, es súper divertido. Tú vas en un barco y el fondo del barco tiene muchos instrumentos y ese fondo del barco, a medida que va navegando en el mar, va haciendo un mapa del fondo del océano. Es divertidísimo. ¡Wow! ¿Y entonces cómo se vería el fondo del océano? Pues mira, si quitáramos el agua del fondo del océano, se vería algo así. Oh, ¿Ves? Es bastante interesante. Ahora creo que se develan más piezas de nuestro rompecabezas. Ya teníamos esta, pero parece que aquí hay otra. Aquí sí, hay otra pieza, aquí hay otra. Parece que si lo pudiéramos dibujar, se vería algo más o menos así. sí, ahora parece que hemos encontrado más piezas del rompecabezas. ¿Sí? Y también parece que tienen un nombre. Sí, esas piezas se llaman placas tectónicas. Y mira, cada una de ellas tiene su nombre. En México tenemos la placa del Caribe, la placa de Cocos, la placa de Rivera, la placa de Norteamérica, la placa del Pacífico. Y en el mundo hay otras muchas más. Por ejemplo, la que estábamos hablando, la placa de Sudamérica y la placa africana. Son muchas alrededor del mundo y se unen como un rompecabezas. Sí, se deben mover entonces igual que Sudamérica y África. Pero entonces, ¿se alejarán de la misma manera? Pues no creo, porque si en algún lado se alejan, como en el caso de Sudamérica y África, pues en algún lado deben chocar o deben coincidir. ¡Wow! Si chocan dos placas tectónicas, eso debe ser muy fuerte porque son gigantes. Sí, si se chocaran el suelo se movería como Como un un terremoto. terremoto. Claro, cuando las placas chocan deben ocurrir muy fuertes terremotos. De hecho, ahora recuerdo que un amigo sismólogo me compartió esta imagen. Cada bolita que tú ves acá es un terremoto. Sí, mira, muchos de ellos ocurren justamente donde coinciden las piezas de rompecabezas, donde se unen las placas, como vimos. Sí, claro, mira, y en México tenemos muchos círculos, tenemos muchos de esos terremotos. Debe ser también que tenemos muchas placas tectónicas. Ahí está, mira, ahí lo puedes ver. Tenemos una, la de Norteamérica, dos, la placa de Rivera,
3 la placa del Pacífico, 4 la de Cocos y 5 la del Caribe. Todas esas placas parece que se mueven como rompecabezas, algunas se alejan, otras se mueven una al lado de la otra y otras chocan. Debe ser por eso que tenemos muchos sismos también. Así es, debe ser justo por eso. Y también yo creo que eso debe estar relacionado con las montañas y que tengamos muchos volcanes. Sí, al museo que fui también habían fósiles de animales marinos que encontraron en las montañas. Seguro, esos animales marinos existieron antes de que se arrugara la corteza y se formaran las montañas. Muchos lugares que ahora son montañas, antes eran océanos. ¡Wow! Pues entonces voy a llamar a mi mamá y le voy a preguntar si cuando ella era niña, los lugares que antes eran montañas, ahora son playa. Antes eran playas, ahora son montañas. O quizás que antes fueran montañas, ahora son playas. Espera un poco. Seguro es igual que con África y Sudamérica. Las montañas se debieron formar muy lentamente, al igual que como se separan los continentes, porque las placas se mueven muy despacio. Seguro, esos océanos existieron también hace millones de años, antes de que también existieran los humanos. Sí, creo que tienes razón. Mejor ahora la voy a llamar y le voy a contar todo lo que hemos aprendido. Que en las montañas de ahora quizás antes fueran océanos. O que las placas que están separadas ahora eran juntas. Pero antes eran juntas y ahora están separadas. Pero que eso ocurrió muy, muy lentamente. Nosotros los humanos no lo podemos notar. Y seguramente nuestros abuelos y bisabuelos tampoco. Porque cuando eso ocurrió, ni siquiera los humanos estábamos en la Tierra. Así es, eso está mejor. Creo, sí, así está bien. Pues mira, te agradezco muchísimo por tu ayuda, André. Creo que ahora tengo suficiente material para preparar la plática con mis amigos sismólogos aquí en Facebook Live del Servicio Sismológico Nacional. Bueno, pero creo que ya se acabó el tiempo de dar tu charla. Wow, Mejor que sí. a escuchar a nuestros amigos si tienen algunas preguntas y a las charlas de los demás científicos que seguro serán muy interesantes. Sí, tienes razón. Es que cuando uno está aprendiendo con amigos, el tiempo se pasa volando. Muchas Así gracias es. por tu ayuda. De nada. Y bueno, regresemos con nuestros amigos a ver qué nos tienen que decir o qué tienen que preguntar. Pues ya hay varias preguntas muy interesantes. Liliana Vázquez pregunta, ¿cómo se forman los sismos? Hola Liliana, ¿cómo estás? Muy buena pregunta. Pues sí, como tú ya viste, como las placas tectónicas son piezas del rompecabezas, van navegando, van moviéndose, en algunos casos se separan y en otros momentos chocan. Cuando esas piezas de rompecabezas chocan, vamos a tener sismos, pero la plática la plática que sigue es de un muy buen amigo mío y él seguro te va a explicar mejor qué onda con los sismos. Edna Liz Vázquez pregunta, ¿por qué se mueven las placas? Ah, muy buena pregunta, Edna. Las placas se mueven porque esos rompecabezas no están sobre roca rígida como la que tú ves en el suelo cuando sales a caminar o cuando vas al parque con tus amigos. Esa roca está cimentada sobre una roca que no es tan sólida, que hace como si fuera una especie de río, como nos dijo Rafael. Esa parte se llama el manto y las placas navegan sobre ese manto. Y eso hace que puedan navegar. Hay muchas otras fuerzas involucradas que seguro si tomas un libro en la biblioteca o buscas en internet las vas a encontrar. Y esas fuerzas son muy grandes. Por eso es que pueden mover masas tan grandes como las placas tectónicas. Muchas gracias. Cristian Pérez pregunta, ¿por qué en México tiembla tanto? Cristian, esa es una muy buena pregunta. Nosotros en México tenemos muchos sismos porque de esas piezas en el rompecabezas, muchas están en México. Tenemos 5 placas tectónicas que interactúan en México. A veces chocan, algunas se mueven una al lado de la otra y algunas también se separan. Como tenemos tantas placas tectónicas, tenemos muchos sismos, pero no todo es malo. Gracias a que tenemos muchos sismos también, tenemos muchos volcanes, pero eso también hace que tengamos una riqueza natural muy grande. Por eso tenemos suelos muy fértiles, donde crecen muchas frutas, muchas verduras, por eso tenemos paisajes tan bonitos y una naturaleza tan exuberante. Entonces sí, quizás a veces no nos gustan los sismos, pero una consecuencia también de lo que origina tantos sismos es que tengamos una diversidad geológica y unos paisajes y unos animales tan hermosos. Y Paula García pregunta, entonces, ¿cuántas placas hay en el mundo? ¡Wow! Eso es una muy, muy, muy buena pregunta. ¿Sabes que nunca me he puesto a contarlas? Es que dependiendo, ahí les llaman las placas mayores y las placas menores.
Pero te voy a contar solamente de las placas menores porque creo que son las que me acuerdo. Son alrededor de 10. Mira, tenemos la placa de Australia, Filipina, Eurasiática, Norteamérica, Juan de Fuca, Cocos, Nazca, del Pacífico, Antártica, Escocia, Sudamérica, Africana, Australiana, Índica. Creo que ya me pasé de 10. Y placa Eurasiática, pero son más de 10. Y creo que estoy olvidando algunas, de hecho, porque hay algunas placas que se llaman las placas menores, pero son más de 10, son muchísimas. Sebastián, de 7 años, pregunta, ¿cómo es posible que fósiles marinos hayan llegado al Everest? Eso es una muy buena pregunta. Yo también creía que los animales marinos habían escalado el Everest, pero no es así. Es que cuando las placas chocan, se arrugan, así como cuando alguien choca un coche, que se arruga el coche, cuando las placas chocan, se arrugan, y cuando se arrugan, se levanta el suelo. Y entonces, cuando se levanta el suelo, muchos animales que están en el mar, de repente el suelo se levantó y ya el mar dejó de ser mar y se formaron las montañas. Obviamente, cuando esos animales vivían hace millones de años, antes de que existieran las personas, eso era un mar, pero poco a poco se fue levantando. Esos animales murieron, quedaron ahí, se solidificaron, formaron los fósiles y se fueron levantando poco a poco las montañas. Cuando antes de que tú y yo existiéramos, o nuestros abuelos, o bisas, o tatarabuelos, o los seres humanos, el Everest no existía, era una playa, y en esa playa vivían animales marinos. Eso fue hace 450 millones de años aproximadamente. Qué interesante, Félix. Axel Javier pregunta si en este momento se están moviendo los continentes y si se pueden volver a juntar. Y Esmeralda, de 10 años, pregunta cómo se verán los continentes en el futuro. ¡Wow! Eso es una muy buena pregunta. De hecho, a mí de los videos que más me gusta ver en internet es cómo se verán los continentes en el futuro. Tú tienes toda la razón. Los continentes no están quietos y van a seguir moviéndose. Desafortunadamente se mueven tan despacio que quizás cuando notemos que han cambiado, ya no estemos ni tú, ni yo, ni nuestros hijos, nietos, si los tenemos. Entonces, no podemos ver cómo cambiarán, pero sí, si tú quieres, pueden buscar en internet y vas a encontrar muchísima información de cómo se verán los continentes en el futuro. De hecho, voy a compartir aquí una pantalla, si me lo permites. Y déjame acá. Y ponen muchos videos muy interesantes. Esto, por ejemplo, lo acabo de buscar en internet. El internet es una muy buena herramienta. Y entonces aquí nos muestran cómo van cambiando los continentes. Así es como estamos ahora, pero ellos van a cambiar, se van a mover y van a formar nuevos supercontinentes, van a mover nuevos países. Quizás, por ejemplo, ya no tenga Colombia y México, ya no estén tan lejos, estén más cerca, aunque quizás yo no vaya a estar aquí en el mundo para verlo. Pero sí, en el futuro los continentes se van a cambiar. Mira, Sudamérica va a quedar pegada a Australia, ya no vamos a tener que tomar un vuelo tan largo. Bueno, quizás nosotros sí, porque eso se demora mucho tiempo en pasar. Pero sí, los continentes se van a demorar muchísimo en formar nuevos continentes y todo el tiempo se están moviendo, aunque no lo notemos. Qué interesante. Paula García pregunta, ¿qué pasaría si todas las placas chocaran al mismo tiempo? ¡Wow! Eso es una súper pregunta. Pues si todas las placas chocaran al mismo tiempo, tendríamos un súper terremoto. Pero tendrían que chocar al mismo tiempo y producir un sismo al mismo tiempo. Tendríamos un terremoto muy, 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 muy grande. Afortunadamente, eso no va a pasar porque las placas no, aunque están moviéndose todo el tiempo, no todas producen sismos al mismo tiempo. Solamente en casos muy excepcionales de la historia de la humanidad se rompen pedazos muy grandes de las placas, que son las que producen los sismos que nosotros percibimos, como el del 19 de septiembre. De hecho, Bonnie Bombón pregunta, ¿por qué han habido 2 sismos importantes justamente en 19 de septiembre? Eso es una muy buena pregunta, Bonnie. Y aunque tú no lo creas, hay una respuesta muy sencilla para eso. Coincidencia. No existe nada, no existe ninguna razón científica por la cual hayan ocurrido el mismo día. Simplemente fue producto del azar. Tú te preguntarás, oye, pero tiene que ser una muy mala suerte para que ocurran el mismo día. Pues sí, pero la naturaleza es caprichosa y aleatoria. Aunque era muy poco probable que ocurrieran 2 sismos de gran magnitud el mismo día, así fue. Pero no es porque haya alguien en las placas tectónicas esperando que llegue un 19 de septiembre para liberar un sismo. Simplemente fue una casualidad.
Mabel Prado nos pregunta, ¿cuáles son los tipos de bordes de las placas tectónicas? Muy buena pregunta. Las placas se pueden separar y se llaman márgenes divergentes, o pueden, como en África y Sudamérica, pueden chocar y se llaman márgenes convergentes, como ocurre en Sudamérica, en Chile o parte de México también, o pueden ser transformantes, es decir, que las placas se mueven una al lado de la otra. En el Golfo de California tenemos uno así. Y generalmente los sismos más grandes ocurren cuando las placas chocan entre sí. Mabel Prado pregunta, ¿qué ocurre en las zonas de subducción? Muy buena pregunta. En las zonas de subducción, precisamente, es cuando las placas se están uniendo y ocurren cosas muy interesantes. Lo primero que ocurre es que la corteza se arruga porque se están chocando y se forman montañas. Eso es una cosa. Segundo, eso hace que haya mucho calor que se libere y que entre agua dentro de nuestra corteza. Y eso hace que se formen los volcanes. Pero tenemos un doctor muy bueno y que también es fotógrafo que se llama Raúl Arámbula. Si te quedas más tarde, él seguro te va a explicar cómo se forman los volcanes. Pero en la zona de subducción tenemos volcanes, tenemos terremotos, grandes terremotos y tenemos montañas. Siempre tenemos esas tres cosas por lo general. Rosy Chable Vázquez pregunta si el calentamiento global afecta a las placas tectónicas o si son fenómenos que no tienen relación. Mira, qué muy buena pregunta. Nuestros amigos preguntan cosas muy divertidas, ¿sabes? Sí. La realidad es que no tiene ninguna relación, aunque nosotros debemos preocuparnos por el calentamiento global para garantizar nuestra supervivencia en el planeta, no están relacionados. El calentamiento global no influye en el comportamiento de las placas tectónicas, ni las placas tectónicas influyen en el comportamiento del calentamiento global. Aunque pudiera ser que la actividad volcánica, producto del movimiento de las placas, sí pudiera alterar un poco nuestra atmósfera. Pero el calentamiento global no genera terremotos. Eurídice Ricardo pregunta si puede ocurrir un sismo de magnitud 10.9 en México. ¡Wow! Ni siquiera quiero imaginar qué grande sería ese sismo. Sería, wow, imagínate, si un sismo de 8 es 32 sismos de 7, un sismo de 10 sería 32 veces el sismo más grande que se ha registrado en la historia que ocurrió en Chile. Hasta ahora no existe registro histórico en toda la historia que tenemos de que haya ocurrido un sismo más grande en México. Y por la configuración de nuestras placas tectónicas y la historia sísmica que tenemos, es muy improbable. Yo diría que casi imposible que tengamos un sismo así de grande. Así que no te preocupes, no vamos a tener un sismo tan grande. Pero sí pueden haber otros sismos del cual tenemos que tener una cultura de la prevención y estar muy bien informados. Laura Soset G pregunta si es cierto que Baja California, en México, se está desprendiendo a causa de los temblores. Eso es una muy buena pregunta también. Me encantan sus preguntas. Sí se está desprendiendo, pero no es a causa de los terremotos. Diríamos que los terremotos ocurren como consecuencia de ese desprendimiento. Y sí, una de las consecuencias del movimiento de las placas es que antes, si querías ir de Mazatlán a La Paz, en Baja California no tenías que tomar un ferry porque estaban unidos. Y se empezaron a separar poco a poco. Pero lo mismo que yo tenía la duda ahorita que llamé a mi mamá, eso no es ni cuando ustedes eran niños, ni cuando yo era niño, ni cuando mi mamá era niña. Eso fue hace muchos años. Y poco a poco se está separando. Pero nosotros no podemos notar ese movimiento, pero sí se está separando. Pero no es que el terremoto lo separe, es que el terremoto es una consecuencia de ese efecto de separación, entre otras consecuencias que podemos ver. Pues muchas gracias, interesantísimo. Pero ¿qué les parece si vamos a ver la próxima charla? Me parece muy bien. Muchas gracias a todos por su tiempo. Adiós, niños. Gracias.